¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de este 9 de mayo. Qué gusto acompañarles de nuevo con las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada está con nosotros en la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos. Grupo de manifestantes deja pintas y daños a negocios y monumentos en rechazo a la falta de vacunas y a la gestión durante la pandemia por parte del gobierno de Alejandro Yamatei. A la tardía llegada de las dosis se suma que durante este fin de semana centros de vacunación permanecieron cerrados. El Ministerio de Salud Pública señaló que fue por ajustes en el sistema informático. Cientos de ciudadanos acuden al cementerio para adornar tumbas y conmemorar el Día de la Madre. El cementerio general permite el ingreso de 75 personas por lapsos de 30 minutos. Hoy conoceremos una historia de entrega y dedicación. Una mamá que motiva a otras a seguir adelante por medio de un lenguaje que inspira. Papa Francisco se sumó a la iniciativa para suspender de forma temporal las patentes de las vacunas contra el COVID-19 y así aumentar su producción en todo el mundo. Gracias por su sintonía. Iniciamos con lo siguiente. El Día de las Madres se adelantó en el Cementerio General de la Zona 3 de la ciudad de Guatemala. Este domingo, unas 2,000 personas acudieron al Campo Santo a adornar nichos y mausoleos de madres. Los visitantes ingresaron por grupos para evitar aglomeraciones. Rosas, orquídeas, claveles, girasoles y cartas fueron colocados en nichos y mausoleos de madres en el Cementerio General de la Zona 3 capitalina, previo a la celebración del 10 de mayo. Cientos de personas este fin de semana empezaron los agasajos a las madres, pero en los cementerios es distinto. Allí, en el lugar de la última morada, se les recuerda, se les piensa y se les adorna. La familia Reyes Alonso llegó a colocar flores al nicho de María Julia Alonso, quien falleció en noviembre pasado. Nosotros lamentamos bastante la muerte de mi mamá, ¿va? Que eso lo quisimos bastante. ¿Cómo lo dispusieron? No sé si ya lo habían platicado en familia, venir hoy o cómo fue que se decidieron. Sí, porque hicimos por la fecha, ¿va? Que por el 10 de mayo venimos a adornarla también, va. Y hoy por ser día domingo también, como descansamos. Sonia Bielman visitó el nicho de su madre, María Clementina Bielman, quien falleció hace 5 meses. Fíjese que aprovechamos el descanso, ¿verdad? Porque como no se puede por el día entre semana, por la cuestión del trabajo, ¿verdad? Pero la persona que venimos a ver es a mi madre, que ella falleció en diciembre. Entonces muy pocas veces tiene la oportunidad de estar visitando, ¿verdad? Y aprovechamos este día. Miriam Fernández, junto a su hija, se acercó al nicho de su madre y rezó. Conversó con María Elena Dávila, quien falleció hace 7 años. En su nicho colocó flores y girasoles. El día de hoy es por el Día de las Madres. Vengo a donar a mi mamá, que ya tiene 7 años de fallecida, y siempre en este día, pues no solo en este día, ¿verdad? Sino que todos los días pues la llevo en mi corazón y hoy pues es un día especial, ¿verdad? Así es, entonces por eso estamos acá adornándole. Las visitas en el cementerio general fueron controladas para evitar aglomeraciones. La fila era larga, al igual que la espera. Más de 2,000 personas asistieron este domingo al Camposanto y lograron ingresar por grupos de 75 personas. Con imágenes de Byron García, reportó Edwin Pitán. Bueno, y como se esperaba, cientos de guatemaltecos este fin de semana salieron de compras para obsequiar regalos a las madres este 10 de mayo. El Paseo de la Sexta en la zona 1 es uno de los lugares preferidos por algunos.
Este fin de semana comenzaron las compras de regalos para agasajar a las madres este 10 de mayo. En las calles y avenidas se ofrecen regalos florales, detalles y hasta ropa para celebrar. En el mercado Las Flores, en zona 3 de la capital, varios vendedores han expuesto arreglos en oferta y los automovilistas pasan a comprar los obsequios para el Día de las Madres. Un obsequio floral puede costar de 35 a 700 quetzales y todo depende de la cantidad de flores, tamaños y especies. Florentina Ruano tiene 4 hijos y 10 nietos. Este 10 de mayo aprovecha a vender detalles para otras madres. Yo estoy viendo letras, las virgencitas, las cruces y corazones y ramos. ¿Qué precio tienen sus accesorios? A 10. A 10. Sí, a 10. Mientras tanto, en el Paseo de la Sexta, en zona 1 de la capital, los regalos para mamá eran muy buscados este fin de semana. En varios locales se ofrecen detalles para el 10 de mayo. En los restaurantes no hay celebraciones debido a las restricciones por la pandemia. Todo aforo es mesurado. Sin embargo, en las calles la búsqueda de los obsequios para las madres está latente para agasajarlas. Entre las opciones hay desde un chocolate hasta los arreglos florales más peculiares. Con imágenes de Byron García, reportó Edwin Pitán. En más noticias de este fin de semana, un grupo de manifestantes se reunió en la Plaza del Obelisco este sábado para señalar al gobierno de Alejandro Yamatei por considerar que ha hecho una mala gestión de la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus. Posteriormente, el grupo se trasladó a la Plaza de la Constitución. Vea usted. Una manifestación contra el gobierno de Alejandro Yamatei que critica la gestión durante la pandemia recorrió el trayecto del Obelisco hacia el Palacio Nacional de la Cultura. Los participantes hicieron pintas y provocaron daños en fachadas de negocios y monumentos. Al mediodía en el Obelisco se reunieron los manifestantes para señalar en contra del gobierno de Alejandro Yamatei por considerar que ha hecho una mala gestión en la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus. Una de las consignas principales es la exigencia por vacunas en contra de COVID-19, mientras que los centros de vacunación permanecen cerrados este fin de semana por decisión del Ministerio de Salud. Se reanudará su trabajo hasta el próximo lunes. Al llegar a la zona 1, los manifestantes recorrieron la Sexta Avenida, en donde también hicieron pintas y además provocaron daños en algunos negocios. El principal mensaje de los manifestantes es exigir que el gobierno adquiera vacunas contra el coronavirus y acelere el proceso de inmunización. Hasta el viernes 7 de mayo, 188.671 personas han sido vacunadas, de las cuales solo 2.457 ya recibieron las 2 dosis necesarias para protegerse del coronavirus. Con imágenes de Byron García, reportó Edwin Pitán. Bueno, ahora les cuento que Leslie Henry López Arriaga fue aprehendido este sábado en la zona 1 de Quetzaltenango por ser requerido en una corte de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil informaron que la Corte de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas lo acusa de conspiración para fabricar, manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína. Según la investigación, López Arriaga pertenece a una estructura delictiva de gran escala que opera desde al menos el 2008 y que ha llevado a Estados Unidos grandes cantidades de cocaína. Y agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un presunto narcotraficante también que es buscado por Estados Unidos. Se llama Jonathan Kevin Blanco Anavisca, conocido como Cabo Blanco. La detención ocurrió en el Boulevard Villa San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, cuando Blanco viajaba en un vehículo. El señalado es requerido por la Corte Distrital de Texas también y se le acusa de manufactura y distribución de cocaína. Según la investigación realizada, Blanco habría formado parte de una organización de tráfico de droga a gran escala que llevaba la sustancia prohibida desde Sudamérica hasta Estados Unidos.
Y 4 menores de edad de origen hondureño fueron rescatadas de un supuesto restaurante en la democracia Huehuetenango, en donde eran explotadas sexualmente. Las autoridades se percataron luego de que un adolescente logró escapar y alertó a agentes de la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público inició una investigación y se llevaron a cabo las diligencias. El supuesto restaurante Las Botellitas funcionaba como un burdel. Durante los allanamientos se capturó a una mujer de nacionalidad hondureña, quien es señalada de ser la encargada del lugar, en donde también se decomisaron celulares, dinero en efectivo y libretas con apuntes. Y un allanamiento se llevó a cabo en la colonia Cipresales, esto es en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. En este lugar se detuvo a una pareja que es señalada de estar implicada en la desaparición de una menor de 13 años el 17 de abril en Escuintla. Según las investigaciones, la pareja citó a la menor en un parque de ese departamento. Luego de ser contactada por medio de Facebook, el 28 de abril fue encontrada sin vida a inmediaciones del kilómetro 58 de la autopista. A los detenidos se les incautaron 3 armas, municiones, dinero y prendas que posiblemente pertenecían a la víctima. Y Pedro Pérez Solórzano, un presunto violador sexual en serie de 54 años, fue detenido en la colonia Amparo, zona 7 de la ciudad capital. Según las autoridades, engañaba a los familiares de las víctimas diciéndoles que les daría trabajo a las menores o les enseñaría algún oficio. Posteriormente, abusaba de ellas y las amenazaba con revelar lo sucedido. El señalado tenía varias órdenes de captura. Y un hombre de 55 años fallecido en un accidente de tránsito este domingo en la zona 12 sobre la ruta que conduce a la central de mayoreo. Hasta el momento se sabe que las autoridades detuvieron a una mujer que conducía el vehículo y solicitaron que se le realizara una prueba de alcoholemia. Buenas, ahorita se acaba de venir un carrito aquí, miren. Y ayer un grupo de pobladores intentó linchar a un presunto sicario que fue capturado por la Policía Nacional Civil en San José del Golfo. Presuntamente asesinó a un comerciante del lugar. Momentos de tensión se vivieron la tarde de este sábado debido a un incidente armado ocurrido en San José del Golfo, municipio del departamento de Guatemala. Cerca del mediodía, un hombre disparó contra un comerciante. El cuerpo de la víctima quedó dentro de su vehículo. Según testigos, la persona fallecida se dedicaba a vender productos artesanales. El presunto responsable fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil minutos después del ataque en la aldea Carrizal, límite territorial entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Pero los pobladores se organizaron y exigían que las fuerzas de seguridad entregaran al señalado. Según indicaron las autoridades, algunos pobladores llegaron incluso a amenazar con atacar y quemar la estación policial de la localidad. Todo esto ocurría mientras el Ministerio Público realizaba las diligencias de investigación en el lugar del crimen. Finalmente, a las 17:20 horas, la Policía Nacional Civil logró sacar al presunto responsable y le incautó un arma de fuego, para luego ser trasladado a un juzgado. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. A la demora en la llegada de las dosis se suma que durante este fin de semana centros de vacunación permanecieron cerrados. Con esto, volvemos. Como todos sabemos, hay demora en la llegada de las dosis de vacunas y las dificultades que se han tenido para iniciar la fase 2 de vacunación, pues se ha sumado también el cierre de centros, con lo que complicaría aún más la inmunización, según lo que se observó este fin de semana. Habían pasado 3 días del inicio de la fase 2 de inmunización, cuando el viernes por la noche, el Ministerio de Salud informó que los centros clasificados de atención masiva no atenderían durante este sábado y domingo por ajustes en el sistema informático. Señalan que esto es necesario para optimizar el proceso y evitar contratiempos en la vacunación. Sin embargo,
El equipo de Guatevisión y Prensa Libre realizó un recorrido por otros centros de vacunación como el Parque de la Colonia La Barreda, zona 18, el Centro de Salud de la zona 3, el Barrio Gerona en la zona 1, el Parque Eric Barrondo en la zona 7 y en Centranorte, zona 17, donde no se estaba brindando atención, en este último desde el viernes pasado. Por su parte, los centros de atención médica integral para pensionados del ICS sí atendieron este fin de semana. La institución mantuvo la inmunización para sus afiliados y pensionados de 70 años en adelante. La falta de atención provocaría un lento proceso de inmunización sumado a la falta de personal, horarios limitados, la falta de condiciones para atender a personas de la tercera edad, como lo ha denunciado Zulma Calderón de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Por su parte, Óscar Chávez, analista del Laboratorio de Datos, señala que el sistema informático sigue siendo una de las más grandes debilidades en este proceso de vacunación, ya que el viernes tuvo fallos y hubo denuncias de personas que esperaron durante 3 horas. Con el número de dosis que se aplicaba antes del 5 de mayo, se preveía que se finalizara de vacunar a la población en 19 años. Este dato se obtiene con el promedio por día desde el 25 de febrero, cuando inició la vacunación, con la aplicación de 3.000 vacunas diarias. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Bueno, y precisamente está con nosotros esta noche Juan Carlos Zapata, él es director ejecutivo de Fundesa, para conversar acerca de estas jornadas de vacunación, cómo se ha visto lo sucedido en estos días. Buenas noches, gracias por estar con Noticiero Guatevisión, ¿cómo está? Buenas noches, Alejandra, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por la respuesta. Cuéntenos qué es lo que les ha llamado la atención de lo que hemos observado esta semana en las jornadas de vacunación. Bueno, los días tanto miércoles como jueves que se vacunó durante todo el día, lo que hemos visto es que ya se están vacunando entre 13.000 a 14.000 personas diarias. Por supuesto, vimos que algunos centros, tanto el viernes como el fin de semana, estuvieron cerrados y hemos visto cómo el Ministerio de Salud ya ha mandado un boletín en donde a partir de este lunes se van a empezar a vacunar 7 días a la semana. Y eso es muy importante para poder acelerar el ritmo de vacunación, pero también estamos claros que necesitamos más vacunas en el país. Recordemos que si vamos a este ritmo, en mes y medio ya nos habríamos acabado todas las vacunas que están hoy en Guatemala, y por eso es tan importante que se tengan más vacunas en el país para poder acelerar el proceso, y que este pues realmente es el tema más importante en este momento para la recuperación económica. Cada día que pasa y que no se vacuna a una persona, especialmente si es mayor de 60 años, tiene mayor riesgo de poder caer en la enfermedad y tener complicaciones graves en este momento. Mire, precisamente sobre el cierre de este fin de semana, varias personas esperaban que la vacunación continuara. Como usted bien dice, hubo un comunicado de parte del Ministerio de Salud en donde anunciaba este cierre. ¿Usted cree que es prudente interrumpir de alguna manera estas jornadas o cómo lo verían? Pues definitivamente es muy lamentable que no hayan vacunado este fin de semana, y comprendemos que es por una situación de que están ajustando los sistemas para poder tener vacunación más cercana a la residencia de la persona. Y lo que hemos visto es que todas las personas que están registradas ya fueron llamadas para su cita durante la próxima semana. De hecho, pues ya han vacunado a gran cantidad de personas. Por supuesto, estamos todavía en la fase de personas por encima de 70 años. Esperaríamos que en una semana se pase ya a la segunda fase B, que serían las personas por encima de 60 años. Y ese es un universo bastante amplio en donde se va a necesitar que se tenga ese proceso de vacunación por lo menos 7 días a la semana, y utilizando diferentes mecanismos, como hemos visto tanto en aquellos centros en donde se han tenido alianzas público-privadas, en donde se está participando en alianza con las universidades, con empresas, con centros comerciales, con parqueos incluso. Se puede vacunar a muchas personas en un solo centro. Hemos visto cómo algunos centros están vacunando hasta 2.000 personas, pero por supuesto esto requiere toda una logística de acompañamiento. Va a requerir también que el ejército ponga mucho de las brigadas para poder tener más personas que sepan poner la vacuna y que le den acompañamiento a las personas, porque recordemos que todos estos centros son administrados por el Ministerio de Salud Pública.
En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes esperan que se corrija en los siguientes días y cuáles serían las recomendaciones que ustedes dan al Ministerio de Salud Pública y las peticiones en todo caso? Bueno, si se vacuna 7 días a la semana, creo que lo importante y lo más urgente va a ser contar con suficientes vacunas en el país. Sabemos que van a venir pues ya algunas otras vacunas de Sputnik, están pendientes también más vacunas del mecanismo COVAX. Esperaríamos que ahora que ya se han anunciado por parte de la OMS que hay otras vacunas de la China que también han sido de alguna forma ratificadas y que ya se pueden utilizar, pues que el gobierno pueda empezar a evaluar otras vacunas y por supuesto también está pendiente la solicitud que se le ha hecho ya al gobierno de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene suficientes vacunas, ellos han comprado 3 veces su población, de hecho muchas veces tienen que tirar vacunas porque las personas no llegan a su cita. Entonces también ahí hay una gran oportunidad para países como Guatemala de tener más vacunas en el país y vacunar a la mayor cantidad de la población. Recordemos que hoy por hoy se tiene que vacunar a casi 10.5 millones de personas y esto va a requerir un esfuerzo combinado, un esfuerzo donde trabajemos todos los guatemaltecos en beneficio común de poder lograr que más personas tengan no solo un acceso a una vacunación digna, sino también a una recuperación económica en el país. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Buen día. Bien, buenas noches. Será Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Nosotros vamos a la pausa, pero ahora le cuento con qué regresamos. Domingo, Doris y Ticalia Parada nos acompañan en la interpretación de lengua de señas. Hoy conoceremos parte de su historia sobre cómo el amor a su mamá las llevó a facilitarle la comunicación a cientos de personas. Las condiciones del tiempo para las próximas horas las conocemos con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, que esperamos que hayan tenido un excelente domingo. Es momento de compartir con todos ustedes el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Antes de iniciar, de acuerdo con el INSIBUME y con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, se formó la primera tormenta tropical llamada Andrés, ubicada en el Pacífico, aproximadamente a unos 1.600 kilómetros cercanos al territorio nacional, y aunque se encuentra en esta ubicación, no representa peligro para nuestro país, pero vale la pena mencionarlo. De acuerdo con el INSIBUME, esperamos de 12 a 14 sistemas tropicales, también de 1 a 2 ciclones cercanos a nuestro territorio nacional. Esto podría favorecer a más lluvias en el territorio nacional para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Como pueden observar a través de esta gráfica, tendremos principalmente durante el día condiciones de cielos parcialmente nublados, sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas acompañadas de actividad eléctrica, principalmente del sur al centro de nuestro país. A continuación, las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el lunes, martes y miércoles condiciones principales de cielos parcialmente nublados, sin descartar la probabilidad de lloviznas y actividad eléctrica, y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 26 a los 29 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y, como pueden observar en pantalla, lo esperamos a las 5:38 de la mañana y se ocultará a las 6:18 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Y durante la pandemia se han perdido millones de empleos. Muchas de las afectadas en la región son mujeres. Estos son algunos datos. Además de cuidarse del contagio de COVID-19, las personas buscan sobrevivir económicamente a la pandemia. El impacto en el empleo se deja ver en las cifras. La Organización Internacional del Trabajo estima que se perdieron más de 400 millones de empleos a nivel global. En el caso de Latinoamérica, unos 13,1 millones de mujeres se quedaron sin trabajo. La situación de las mujeres preocupa porque muchas son madres que, además de trabajar, están a cargo del hogar. Un vistazo a los datos de Guatemala nos muestra que el 35.35% de la población económicamente activa es mujer. Entidades internacionales como el Banco Mundial y la OIT en sus previsiones aseguran que se esperan mejoras este año.
El avance en los procesos de vacunación en todos los países es fundamental, pero una prioridad es también el fomento a la economía y empleo. Hay mamás que inspiran y motivan a otras a seguir adelante. Ustedes conocen a Doris Parada. Ella y su hermana Ticalia nos acompañan cada domingo con la interpretación de lengua de señas. Hoy, en este espacio, Doris nos cuenta parte de su historia y cómo transmite su conocimiento a sus hijos y a otras madres. Doris Parada es psicóloga e intérprete de lenguaje de señas. Durante su carrera profesional, ha tenido la oportunidad de enseñar y facilitar la comunicación a cientos de personas con discapacidad auditiva. Trabajo mucho por la inclusión de las personas con discapacidad auditiva o de las personas con sordera. Y el trabajar en esta área, psicología, terapia del lenguaje, me ha hecho a mí poder apoyar también a las personas con discapacidad auditiva. Darles atención psicológica. ¿Por qué? Porque no existe, no hay personas aquí en Guatemala que atienda a esta población. Entonces, para mí es muy importante que estas personas también tengan una vida o una vida mental sana, ¿no? Y es súper importante, ¿no? Entonces, por ahí empieza mi intención de poder abrir este espacio que también lo necesitan ellos. Pero, ¿cómo inició todo? El hecho de pertenecer a una comunidad de personas sordas me ha hecho a mí conocer una nueva cultura, y eso surge porque mi mamá es una persona con discapacidad auditiva y muchos familiares en mi familia, ¿verdad? Valga la redundancia, somos varios, hay muchas personas con discapacidad auditiva dentro de mi familia, y pues mi lengua materna es la lengua de señas. La experiencia con su mamá ha sido fundamental en este proceso. Es interesante ver que las personas, las mamás, en este caso mi mamá, un pilar muy fuerte en mi vida. Ella pues desde pequeña me impulsó, ¿verdad? A poder aprender lengua de señas, a comunicarme con los demás. Y eso me permitió también conocer un poquito más a la comunidad de personas sordas y tener un poquito más de contacto más directo con las personas, con las mamás sordas. Y también fui maestra de niños sordos y conocí a muchas mamás con hijos sordos. Como en todo, la vida presenta diferentes desafíos. Llevan un proceso de duelo, ¿no? De aceptación, de decir, bueno, tengo un hijo con discapacidad. Si lo hablamos de ese ámbito, las mamás que son sordas también tienen hijos sin discapacidad, y que también tengo colegas que son intérpretes de lengua de señas. Otros se desarrollan en este mundo y otros no. Ese trabajo con madres que tienen discapacidad auditiva o con hijos que presentan la misma condición le ha permitido crear un vínculo de comunicación para dar fuerza y apoyo entre el mundo del oyente y del sordo. Para mí esto es una gran oportunidad de poder apoyarlas. Sí he tenido mucho contacto con ellas a la hora de trabajar grupos de terapia, por ejemplo. Esto me ha ayudado mucho para que ellas también tengan ese fortalecimiento de mujer, de lo que somos, ¿no? De la esencia, y saber los roles que manejamos. Es importante. Para Doris, hace falta más acceso a información dirigida a personas sordas, y durante la pandemia fue más evidente esa necesidad en el país. Por eso, junto a su hermana Ticalia, realizaron charlas virtuales para informar y explicar lo que estaba pasando. El interés en la comunidad fue grande, por lo que ofrecieron talleres con información sobre la legislación vigente y los derechos de las personas con el objetivo de facilitar conocimiento. Además, en el núcleo familiar la información y comunicación es fundamental. Por eso recomienda el aprendizaje de lengua de señas. Tengo pacientes con sordera que sí pasan por este proceso tan difícil de decir, es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me entiende, pero si supiera lengua de señas.
Entonces yo invito a todos los familiares a que se interesen un poquito más y que es una lengua más, realmente es un aprendizaje, es como aprender inglés, como aprender mandarín, por ejemplo. Es una lengua que trae su estructura, su gramática y que estoy segura que va a ser un puente de comunicación tanto del familiar con la persona sorda y que esto va a unir más. El rol de las madres en este proceso de aprendizaje y seguimiento es muy importante y este mensaje es para ellas. Feliz Día de las Madres. Que este día esté lleno de muchas bendiciones y a cada una las admiro y las respeto. Un abrazo fuerte. Saludos. El Papa Francisco se sumó a la iniciativa para suspender de forma temporal las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Le contamos por qué al volver. En las noticias internacionales les cuento que 6 personas murieron la madrugada de este domingo durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado, en Estados Unidos. El autor del ataque se suicidó, según informó la policía local en un comunicado. Los agentes encontraron 6 adultos fallecidos y otro hombre herido que fue trasladado a un hospital local, en donde posteriormente murió. Según la policía, un grupo de niños y adultos estaba celebrando una fiesta de cumpleaños cuando ocurrió el suceso. Un hombre, aparentemente el novio de una de las víctimas, condujo hasta la residencia, entró y comenzó a disparar para después suicidarse. Los niños que estaban en la fiesta de cumpleaños no resultaron heridos y están ahora bajo la custodia de otros familiares. Y vea usted, una parte grande del cohete chino, un Long March 5B, que regresó a la atmósfera terrestre este domingo, se desintegró sobre el Océano Índico, según informó la Agencia Espacial China, tras una serie de cuestionamientos sobre en dónde caería el objeto de 18 toneladas. La mayor parte de este segmento se desintegró y destruyó al entrar a la atmósfera terrestre. El cohete fue utilizado la semana pasada, como usted recordará, por China para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial y fue considerado por los expertos como uno de los mayores trozos de escombros que ingresarían a la atmósfera, por lo que se mantuvo la vigilancia. Y en Colombia, las protestas antigubernamentales que se han convertido en una espiral de violencia y que han dejado varios muertos, pues han generado diferentes reacciones. Esta crisis ha obligado al presidente Iván Duque a iniciar un diálogo con jóvenes de varias regiones que representan a diferentes movimientos juveniles, plataformas de participación, estudiantes universitarios y organizaciones comunitarias para superar la crisis que afecta al país sudamericano, mientras la comunidad internacional insiste en un diálogo permanente entre gobierno y manifestantes para llegar a un acuerdo que permita retomar el rumbo del país sin violencia. Y fíjese que la petición internacional para la suspensión temporal de las patentes de las vacunas cobra más fuerza. Este fin de semana, el Papa Francisco se sumó al llamado con el objetivo de lograr agilizar la producción de más dosis y que éstas puedan llegar a más países. Dios creador infunde en nuestros corazones. El Papa Francisco sumó el sábado su voz a las iniciativas para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el COVID-19 y aumentar así su producción para favorecer el suministro a los países con menos recursos. Y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad.
El pontífice envió un mensaje al Vax Live, el concierto para reunir al mundo, organizado por la ONG Global Citizen, a favor de una vacunación más rápida y justa contra el coronavirus en todo el planeta. El evento, celebrado el domingo pasado en Los Ángeles y emitido este fin de semana en televisión y YouTube, contó con la presencia del príncipe Enrique de Inglaterra y varias celebridades. Las palabras del Papa coinciden con el sorprendente apoyo del gobierno estadounidense esta semana a una iniciativa para liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19, a pesar del rechazo de las farmacéuticas y algunos países europeos. Y esta información de salud tiene que ver también con tecnología. Vean ustedes cómo están capacitando a los médicos en el Reino Unido. Resulta que la empresa británica Virti está desarrollando tecnología de realidad virtual para que los médicos en formación puedan aprender y entrenar a sus habilidades de manera segura. Estas sesiones ayudan a capacitar a los médicos sobre cómo explicar diagnósticos y planes de tratamientos de forma segura, generar confianza y manejar situaciones desafiantes como por ejemplo, el manejo de estrés en una sala de operaciones. El objetivo de esta tecnología es también permitir que las capacitaciones continúen sin necesidad de sesiones en persona, mientras se mantiene el distanciamiento social. Este mecanismo se utilizó durante el pico de la pandemia para capacitar al personal de salud en las habilidades clave requeridas en la primera línea de atención, como por ejemplo el uso de respiradores, conocer las salas de cuidados intensivos e interactuar con los pacientes. ¿Qué les parece? Después de la experiencia durante la pandemia, es una tecnología que se piensa expandir para capacitar en otras profesiones. Ese es el presente y el futuro. Al volver, conoceremos la iniciativa de Pepe el Barbero, quien decidió convertir un vehículo tipo panel en una barbería móvil. Y de las cosas que observan en las redes sociales y también en las diferentes calles del país, este hombre, conocido como Pepe el Barbero, decidió convertir un vehículo tipo panel en una barbería móvil y ahora recorre las calles de la ciudad ofreciendo cortes de cabello gratis. En su publicación de Facebook dice que busca alegrar el día de las personas que por motivos económicos u otras razones no tienen acceso a un corte de cabello, con lo que cree que puede ayudar a mejorar el ánimo de las personas en días difíciles. Su objetivo es llevar su iniciativa a otras regiones del país. ¿Qué les parece? Ahí están las imágenes. Y mire usted lo que encontraron en una cueva en Italia. Se trata de los restos fósiles de lo que se cree serían 9 neandertales, lo que supone un estudio importante de los primeros pobladores de esa región de Europa. El hallazgo se registró en la gruta Guattari, en la costa entre Roma y Nápoles, y se cree que son adultos, aunque uno podría ser menor. 8 tienen una antigüedad de entre 50 y 68.000 años, nada menos, mientras que el más antiguo podría tener entre 90 y 100.000 años, según informó el Ministerio de Cultura italiano, mientras los científicos continúan con esta investigación. En noticias económicas le cuento que este lunes 10 de mayo empezará a regir la ley de leasing en el país, la cual, entre otras cosas, contempla la flexibilización de herramientas de crédito y financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, además de emprendimientos, por lo que las personas que pertenecen a estos sectores podrán hacer uso de ella con el objetivo de buscar el desarrollo económico de sus negocios.
Vamos ahora con más información. También quiero contarles que en el Congreso de la República la ministra de Salud, Amelia Flores, podría comparecer mañana ante parlamentarios de la bancada UNE para actualizar sobre las jornadas de vacunación en el país y establecer avances sobre la compra de dosis a otras casas productoras con las que la cartera no ha establecido contacto, como Sinovac en China o Pfizer en Estados Unidos. Además, podría anunciar si en ciertas zonas rurales del país el ministerio realizará vacunación a demanda conforme a la llegada de las personas. Como se sabe, hasta el momento la cartera trabaja con un sistema de citas y registros previos. Y aunque este fin de semana muchas personas aprovecharon para festejar a las mamás, recordemos que el día principal es mañana, lunes 10 de mayo, por lo que se espera más circulación de vehículos de lo habitual. Así que por favor, tómelo en cuenta y no está de más recordar mantener las medidas de prevención en sus reuniones, pues ya las autoridades dijeron que se temen nuevos contagios por la actividad festiva si no hay precaución y no respetan los aforos recomendados. Así que téngalo presente. Es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Nos despedimos con nuestra nota de cultura. Y es que desde Antigua Guatemala, un grupo de jóvenes busca transmitir emociones y despertar sentimientos con las notas y sonidos de la marimba. Pablo Juárez nos cuenta más. Buenas noches, que descanse. El grupo de marimba Sentimiento Antigüeño, que en agosto de 2020 saltó a la fama por haber interpretado el tema de Ricardo Arjona, El amor que me tenía, lanzó recientemente su material discográfico Entre Bugambilias, el cual es un homenaje a la ciudad colonial, pero también busca llevar a las nuevas generaciones los valores de nuestro instrumento nacional. Marimba Sentimiento Antigüeño en esta oportunidad presenta a todo nuestro público y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión nuestro nuevo material discográfico Entre Bugambilias, un material dedicado a la ciudad colonial de la antigua Guatemala, en homenaje porque es la ciudad que le ha dado nombre a nuestro conjunto y nos ha albergado y nos ha acogido por más de 10 años ya de trayectoria artística que tenemos nosotros como conjunto. Rodríguez comenta que la selección de canciones incluidas en este trabajo se hizo pensando en abarcar todos los gustos. El disco incluye 11 melodías en ritmos variados, hay boleros, 6x8, cumbia, vals, merengues, una samba brasileña que es acuarela de Brasil. Entonces tiene variados los ritmos y es para, como les comentaba, para todo tipo de gustos. El músico agrega que entre los objetivos de la agrupación está preservar el legado de la marimba, principalmente en las nuevas generaciones. Pues el criterio para seleccionar el repertorio que incluimos en este material fue que fuera de amplio gusto, que fuera de gusto de todo tipo de personas, de jóvenes, niños, adultos ya mayores, y con qué incentivo, con el incentivo de crear ese gusto en la juventud por la marimba, que hasta cierto punto se está perdiendo un poco, pero nosotros como jóvenes ejecutantes de la marimba y amantes de la marimba, queremos sembrar esa semilla en la juventud de que se animen a conocer nuestro instrumento nacional. Entre Bugambilias ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, pero si desea adquirirlo en formato de CD, este tiene un costo de 50 quetzales y puede adquirirlo contactando a la marimba Sentimiento Antigüeño a través de sus redes sociales. Reportó para Noticiero Guatevisión Pablo Juárez.